necesario, como le dijo, espera un momento que esto puso una pantalla. Perdón, hermano, que me pareció un mensaje. Estos hermanos, dentro de la propia congregación, el apóstol Pablo les dice a aquellos que causen división, a aquellos que sean murmuradores, a estos evitas. Y les dice a aquellos que se niegan a cuidar, especialmente los de su propia casa, han negado la fe y son peores que un incrédulo. Dios prometió, hermano, bendecir a tu familia, y Dios prometió que a través de Abraham, lo que estamos estudiando el libro de Génesis con mi hermanito Roberto, él prometió que serán benditas las naciones en la simiente de Abraham. Y pensando en ello, queda de nuestra parte hacer ciertas cosas importantes, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos del tema de Noé, que mencionamos a Noé, que él preparó con temor el arca, pero con qué propósito? Hebreos 11:7, para que su casa se salvara. Entonces, ¿ha meditado usted cómo salvar a su propia familia? De eso trataba la clase pasada. Y fíjate que estudiamos en el libro del Evangelio de Lucas con Agustín esta misma semana, capítulo 19, cuando Jesús ve a Zaqueo ahí montado sobre el sicomoro. Jesús le dice: Zaqueo, la salvación ha llegado hoy a ti y a tu casa. Entonces siempre el pensamiento de Jesús, el pensamiento del apóstol Pedro, cuando vio ahí a Cornelio, la salvación ha llegado a ti y a toda tu casa. Lo mismo está pensando el apóstol Pablo cuando le dice al encarcelero en Filipo, que él le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, y él le dice: cree en el Señor Jesús, y ahora vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y lavaron sus heridas y le bautizó. Estamos hablando de que los apóstoles de Dios, el mismo Jesús, el mismísimo Noé, y habíamos visto a Jacobo, que también lo vimos esta semana en la clase de libro de Génesis, cómo veíamos ahí que ya Jacobo quería irse, devolverse a su tierra por orden de Dios, devolverse a su parentela, y habló con Labán: yo necesito proveer para mi casa, levantar mi casa. Déjame ir con mi esposa y déjame ir con lo que es mío. No te estoy pidiendo nada, solamente déjame ir. Y subieron juntos a Betel. Luego, en el capítulo 35, que esa es la parte que tocábamos la clase anterior, subamos todos como familia. Nunca un padre de familia va a ir a adorar a Dios solo. Eso es lo que conversábamos la clase pasada. Hablábamos de Moisés, cómo se enfrentó a Faraón por palabra poderosa de Dios. Y el corazón de Faraón, como dice mi hija de la escuela dominical, que tenía ese corazón de piedra, papá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un corazón de piedra si el corazón se mueve? Y es importante, hermano, entender que lo que piensa Faraón es que solamente los varones pueden ir al desierto. Y Moisés le va a responder que no. En el versículo 11, estoy en Éxodo capítulo 10. Le va a decir que no, vamos a subir todo, mis abuelos, mis hijos, mis ganados, todo va a subir ahí a adorar a Dios. Nunca podemos pensar ir a congregarnos y dejar a nuestro hogar, nuestra familia durmiendo, hermano. No podemos, un padre de familia no se va a levantar temprano y no va a mover a su esposa y a sus hijos para ir a la congregación. Creo que eso es algo, lo más importante que puede hacer un padre de familia, es mover a su hogar a que vaya a congregarse. Y mencionábamos como puntos importantes de restaurar el altar de Dios en nuestros hogares. Colocábamos el ejemplo del rey Asa, que por muchos días en Segunda de Crónicas 15 estaba el altar de Dios en ruina, y este rey Asa levantó el altar de Dios que estaba en ruina. Y mencionábamos a reflexión de cómo está nuestro altar en nuestra casa. Tenemos altares en nuestros hogares que están en ruina. Necesitamos edificar esos altares. Mencionamos también, que aquí es donde voy a parar el resumen, mencionamos también al sumo sacerdote de Israel, Elí, que él no estorbó a sus hijos, él no disciplinó a sus hijos, él no exhortó a sus hijos.
Él le prefirió darle honra a sus hijos que darle honra a Dios. Él sabía que blasfemaban a Dios, él sabía que robaban de la ofrenda de Dios y no hizo nada para estorbarle. Primera de Samuel capítulo 3 está ahí el texto. Dice, eh, voy a terminar esto aquí, que hice este comentario y me gustó refrescárselos. Este mundo está colocando palabras y conceptos que a nosotros nos tiene que saltar una alerta, hermano. Cuando usted entienda la palabra tolerancia, cuando usted la vea, ahí hay que tener tolerancia, hay que tener mucho amor, pero ¿qué tipo de amor es? Porque el amor de Dios es aquel que disciplina, corrige, instruye. Pero el amor que está implantando el mundo, el amor que nos quiere disfrazar este mundo, es un amor de tolerancia. Y le damos todo a los niños. Y a la final pierdes el control y son valores fracasados, son familias fracasadas. Este mundo no me ha demostrado a mí, hermanito, esta sociedad no me ha demostrado a mí que son matrimonios fuertes y congregaciones fuertes, hermano. Me está demostrando a mí este mundo que son matrimonios destruidos, hijos en el mundo perdidos, hijos disfuncionales, familias disfuncionales, hermano. Eso es lo que me ha demostrado a mí este mundo. Entonces no puede estar allí el consejo correcto que tienes que tomar. Entonces empezamos, hermanito, aquí paramos el resumen y empezamos donde quedamos. Génesis capítulo 18, ve conmigo. Yo le doy gracias a mi Dios que empecé a estudiar el libro de Génesis con mi hermano Roberto, porque he aclarado muchas dudas, pero no tan solo para sabérmelas, sino para tener temor de la palabra y empezar a aplicar en mi vida, hermano. Y Génesis capítulo 18, verso 17, dice la palabra, vamos a leer desde el 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hermano, el punto es que estamos hablando de la casa del siervo de Dios. Estamos hablando ahora en este caso de Abraham, de su esposa y sus hijos. Y dice Jehová de los ejércitos en el versículo 18, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No le voy a contar a Abraham lo que tengo pensado hacer. El punto no es lo que va a ocurrir en Sodoma y Gomorra, que ya lo sabemos, que va a destruirlo todo y él va a interceder por Sodoma porque ahí está su sobrino Lot. El punto es, hermano, el versículo 19 para nosotros. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabes por qué no puede esconderle nada a Dios a Abraham? ¿Sabes cuál es el motivo? Porque él no va a permitir que sus hijos no reciban instrucción de Dios. Porque Abraham está pensando en cómo mandar a sus hijos. Él los va a mandar, él los va a organizar, él los va a exhortar. Él nos va a demostrar a nosotros una familia íntegra, hermanito. Eso es lo que estamos pensando en Abraham. ¿Tú quieres saber cómo se despertaba una familia en el Antiguo Testamento? Ellos pensaban siempre en Dios. Y Dios cree que pensamos siempre en Él nosotros. Nosotros, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Cuando nos acostamos, ¿qué hacemos? Con cada alimento que recibimos. Yo meditaba también en Jesús. Cada vez que Jesús iba a comer algo, cada vez que Jesús iba a alimentarse físicamente, cómo era su actitud hacia Dios, hacia su Padre. Todo lo que hacía él era entregado a Dios en oración. Mira, decir capítulo 6 de Deuteronomio. Ve conmigo, por favor. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 6. Dice la palabra que Dios, en el verso 4,
nos manda lo siguiente, diciéndole que oigamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás con ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, hermano. Entonces, en el versículo 4, cuando tú te levantas, ¿qué haces tú en tu hogar? Porque aquí Dios está diciendo que cuando te levantes, tienes que decirle a tus hijos, a tu familia, que Jehová uno es. Tienes que decirle a tu familia que deben amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios cree, Dios piensa que las conversaciones en mi hogar son acerca de Él. Porque si voy junto al camino, estoy hablando de Dios. Si estoy levantándome o acostándome, estoy hablando de Dios. Las tengo atadas en mi mano, están siempre conmigo. Incluso en mi hogar tenemos muchos cuadros, muchos adornos, pero también dice la palabra de Dios que está también la palabra de Dios en mi hogar, como adornos y mal. Creo que son los más valiosos que podemos tener. Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de consultas, mira, mira el versículo 21, capítulo 6, verso 21. Bueno, vamos a leer desde el 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, un día que venga tu hijo y te preguntare, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Hermanito, es importante entender lo que está sucediendo en el verso 20. En tu familia sabe, tus hijos saben lo que ocurrió en Egipto. Tu hogar sabe qué ha pasado con Faraón, con Moisés, y por qué se llaman Israel, y por qué ese pueblo adora a Dios, y por qué de ahí viene Jesucristo. ¿Por qué el día domingo, hermanito, no se para una mujer a predicar allí y da el mensaje de Dios? Tu familia sabe eso, tus hijos saben eso. ¿Por qué están bautizando en el nombre del Señor Jesús y por su inmersión? ¿Por qué no hay instrumentos musicales ahí en la congregación? En la mañana, cuando te preguntare qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, es nuestro deber. A tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas junto al camino. Dios nos está diciendo algo importante a nuestra familia, a nuestro hogar. Tú tienes que pensar siempre cómo poder crear un culto de adoración en tu hogar. No esperar el domingo, hermano. No esperar el domingo. Muchos ahí fuera, solamente guardan el día sábado, hermano. Imagínate tú lo terrible y la confusión que tienen, la ignorancia o la soberbia que pueden tener, que solamente tienen un día para Dios. Y yo les digo a ustedes, hoy puedes estar en el reposo de Jesús. Todos los días de la semana, los 365 días del año, tú puedes estar en el reposo de Jesús. Tú puedes estar con nuestro Señor Jesús. Me gustó los comentarios de mis hermanos la clase pasada, que mencionaron a Josué, capítulo 24, verso 15. Efectivamente, hermano, hay que tomar una decisión. Que van a tomar una decisión. ¿Quién va a proveer a mi casa la salvación? Porque Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes mismos lo mencionaron en el chat. No es cuestión, hermano, de solamente saberlo. No, no se trata de eso. No se trata de conocer la escritura. Se trata de ponerla por obra. Yo me preocupo mucho que realmente este hogar donde yo estoy se esté alabando a Dios. Porque sé que me puede pasar como a mí y como a muchos hermanos que lamentablemente por no estorbar, por no disciplinar,
por no preocuparse por la salvación de su hogar. Quizás hay problemas terribles espirituales en una familia. ¿Quién va a proveer la salvación a mi familia? Se lo vamos a dejar al pastor de la iglesia. Hermano, sé tú el pastor de tu hogar. ¿Quién va a proveer a mis hijos la educación bíblica? ¿Se lo vas a dejar a los maestros de fuera? Sé tú el maestro. Sé tú para él su mentor. Y ahí entra muy importante nuestras esposas. Y cuando pensamos qué es lo más valioso que tienes tú en tu hogar, qué es lo más importante que tienes en tu hogar, hermano, déjame decirte que no son las cosas materiales. Porque ni que tengas el último coche ni la mejor casa, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas un hogar donde se esté sirviendo a Dios. Si tienes un hogar con ruinas espirituales, empezar a levantar las ruinas de Dios. ¿Tú quieres saber algo? Mira, Tercera de Juan, capítulo 1. Ve conmigo, por favor, a Tercera de Juan. La carta de Juan, la tercera carta. Me llama la atención versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Tercera de Juan. El anciano Agayo, a quien amo en verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanito, ¿viste el deseo de Juan Apóstol hacia este anciano hermoso Gallo? El hermano está prosperando espiritualmente, hermano. Sí, amén. Pero él le está diciendo en todas las cosas y que tenga salud. Él sabe que espiritualmente está creciendo. Juan lo sabe. Pero ¿sabes cuál es el mayor gozo? ¿Cuál es la mayor satisfacción de Juan? ¿Sabes qué significaría para Juan la mayor alegría de su vida? Y no significa el coche, ni la casa, ni los logros de la familia, ni la graduación de tus hijos, ni el instituto universitario donde te graduaste. Mira el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, no existe mayor gozo para el apóstol Juan que ver cómo los hijos de él andan en la verdad. Imagínate cómo se siente el apóstol Juan, cómo es el sentido de Juan en este caso. Y es necesario que entendamos la piedad, pero entendamos también la disciplina. Yo estoy trabajando, hermano, con mi esposa ya hace más de 10 años. Sí, tengo mucho tiempo con ella. Y yo le he dicho que en este mundo somos peregrinos y que no hay nada más importante que alabar y servir a Dios. Y que juntos debemos de buscar, de cómo que nuestra familia siempre sirva al Señor. Esa es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación no es el mejor empleo. Mi mayor preocupación no es el coche que me tengo que comprar el año que viene. Mi mayor preocupación es estar muy pendiente de eso, como el proveedor de mi hogar. Y quiero ir finalizando, no sé qué tiempo me queda, hermano Rigoberto. Usted me dirá, por favor, si me da tiempo de tocar otro punto o tengo que concluir. No sé qué tiempo No, queda. hermano, tiene tiempo, hermano. Nos vamos a tiempo extra en esta noche. Amén, varón. Entonces, hablando de la esposa en la casa del siervo de Dios, yo quiero que pasemos nuestra mente a aquella persona que nos dicen en Proverbio que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Dios. Porque hemos hablado de nosotros, hemos hablado de Noé, hemos hablado de Jacobo, hemos hablado del padre Abraham, hemos hablado de Josué, que él y su casa sirven al Señor.
Hemos visto el mayor gozo de Juan, el ver cómo sus hijos andan en la verdad. Y eso ocurre no cuando somos nosotros solitos en el mundo, sino que los matrimonios, porque estamos hablando de la casa del siervo de Dios, los matrimonios tienen que ser matrimonios fuertes, hermano. Y recuerdo muy bien la clase cuando empezábamos el seminario de Génesis con mi hermano Roberto, y en el capítulo 1 me llama la atención y me quedó eso para mí y para mi familia. Y he oído, hermanos, cómo me han dicho a mí en el mundo que cuando recién me iba a casar, yo tuve 12 años de noviazgo y me decían a mí, ya verás cómo cuando te cases, inmediatamente te estarás divorciando. Ya verás que no va a durar nada. El mundo siempre está pensando, van a un matrimonio pensando en divorcio. El mundo le está llamando malo a lo que Dios ha llamado bueno. El mundo se ha dedicado a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Inclusive, yo estuve una vez predicando en Caracas, Venezuela, a un hombre que no tenía esposa, pero deseaba en su corazón poder amarla, poder sentir amor por una mujer, porque es homosexual. Y, y él me decía que le habían explicado otro compañero homosexual que en la Biblia se enseñaba acerca del matrimonio homosexual y el amor homosexual, porque le citaron ahí el poema de David con Jonathan, que lo estudiamos con Pedro Rodríguez. Y una terrible interpretación, torciendo la escritura, que el amor por Jonathan era mejor que amor que las mujeres. Y yo le explicaba que no es así. No podemos torcer la escritura, no podemos llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque mira el versículo 4, capítulo 1 de Génesis. Y vio la luz que era buena. Vio la luz que era buena. Esto me está llevando a pensar qué es lo bueno para Dios y qué es lo malo para Dios. O lo puedo ver qué es lo bueno para el mundo y qué es lo malo para el mundo. La luz para Dios es buena. La luz para Dios es buena. Y su hijo, vemos una sombra aquí, su hijo es la luz del mundo en el Nuevo Testamento y aquí también en la creación. Mira el versículo 10, hermanito, conmigo, capítulo 1 de Génesis, verso 10. Dice la palabra de Dios, y llamó Dios la tierra seca y a la reunión de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que esto era, nuevamente, bueno. Mira el versículo 2, hermanito. Produjo pues la tierra verde, hierba, semilla que da por su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y Dios vio que esto era, nuevamente, bueno. Mira el versículo 18. Y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que esto era, nuevamente bueno, hermano. Nuevamente bueno. Estamos viendo lo que es bueno para Dios, hermano. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas y producieron su género y toda ave que jalaba según su especie y vio Dios que esto era nuevamente bueno, hermano. Versículo 25. E hizo Dios animales en la tierra según su género, según su ganado, según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que esto era bueno. Versículo 31. Verso 31. Y vio Dios todo lo que ha hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Capítulo 2, verso 18. Este es el punto que quiero con la casa del siervo de Dios. Capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová, no es bueno. Hermanito, ya entendiste que para Dios toda su creación es buena en gran manera. Has comprendido que todo lo que hace con sus manos es bueno en gran manera. Y dice Jehová de los ejércitos en el capítulo 2, verso 18, ¿no es bueno que el hombre esté solo?
y le haré ayuda idónea para él. Y de ella tenemos que hablar, de nuestra esposa, de nuestra compañera, la que está con nosotros cada día, la que está criando a nuestros hijos, la que nos ayuda en el hogar. La perfección de nuestra ayuda es ella, hermano. Y de ella tenemos que hablar y conversar en este momento. Entonces, pregúntate, ¿por qué Dios crea el matrimonio? Pregúntate eso. ¿Por qué Dios crea el matrimonio? Según el versículo 18, para que el hombre no esté solo. Esa es la respuesta, hermano. Vamos a ver la respuesta más sencilla. Dios quiere terminar, Dios quiere acabar con la soledad del hombre. Y yo te pregunto, hermano, ¿quién está en el jardín del Edén con Adán? Porque dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y quién está con Adán en el jardín del Edén? ¿Está solo Adán? Está con Dios, hermano. Y el mismísimo Dios dice que la única forma de que se termine la soledad de Adán es que yo le haga ayuda idónea para él. En el contexto de hablando de la esposa, fortaleciendo nuestra relación y entendiendo esto, no es Dios quien está supliendo la necesidad o la soledad de la ayuda idónea, sino es su propia esposa Eva. En otro contexto te lo voy a decir. Mira el versículo 19 y 20. Capítulo 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo se llamaban y todo lo que Adán llamó a los animales inicialmente por su nombre. Versículo 20. Y puso Adán el nombre a toda bestia de aves y todo ganado en el campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermano, los animales no suplen la necesidad de Adán. Y quiero que te diga otra cosa. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardara. Te digo algo, hermano, tampoco el trabajo suplió la soledad del hombre. En el contexto hablando de la ayuda idónea, en el contexto hablando de quién suple la soledad del hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es el trabajo, no es lo que puede haber en esta tierra material, los animales, ni lo que hay en este mundo. No, hermano, no es eso. Ni siquiera la misma presencia de Dios en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, suple la soledad de Adán, hermano. En ese contexto no existe, hermano. Entonces, yo tengo que entender que el vacío de Adán, la soledad que siente Adán, no la suple el trabajo, no la suple Dios, no la suplen los animales. Estoy hablando en el contexto de la esposa. No pudieron terminar, no pudieron acabar con la soledad del hombre. No pudieron, hermano. Entonces, hay que tener cuidado. Si alguno está pensando por allí que puede vivir solo con Jesús por ahí apartado, ermitaño. Yo puedo estar solo con mi Señor Jesús apartado de todo. Para Dios no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, inclusive mi esposa es médico veterinario. Quiero comentarles eso. Mi esposa trabaja con animales y ama mucho las mascotas. Y en Venezuela, no sé si en sus países, el mejor amigo del hombre para el mundo es el perro. Y yo me río porque el mejor amigo del hombre para mí y según Dios no es el perro. Porque ni los animales suplieron la soledad de Adán. No es el mejor amigo. El mejor amigo del hombre es el hombre. En este caso va a ser su ayuda idónea. Ese es el verdadero contexto. El mejor amigo para él es eso. Y hay una interdependencia. Hay una comunión, hay una unidad en eso, hermano. Como decía mi hermano en el chat, gracias hermanito por ponerme el proverbio 18:22, el que haya esposa, en ese contexto, hermanito, no le vi el nombre, perdone usted, en ese contexto de proverbios 18, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios, no el que haya el mejor trabajo, no,
no el que haya al mejor perrito o al mejor animal, no. Inclusive, voy a ir más allá, no el que haya a Dios alcanza la benevolencia de Dios, no dice el contexto eso. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Es importante entender en la casa del hombre de Dios, en la casa donde se está alabando a Dios, que eso es por qué entender por qué Dios creó a la mujer, para terminar con la soledad del hombre. Tú puedes entender, inclusive terriblemente voy a hablar ahora, porque fue uno de los comentarios y preguntas de la clase anterior, de ministros divorciados o familias cristianas lamentablemente quebradas. ¿Sabes cuál? Me decía mi hermano Jorge Pérez de Venezuela. Una de las respuestas común que le daban a mi hermanito, que es psicólogo y predicador de la iglesia, le decía, Alejandro, una de las grandes respuestas que me han dado a mí de por qué hubo adulterio o por qué se terminó el matrimonio, ella me decía, es porque me sentía sola. Y él me decía, es porque me sentía solo. Y Dios dice en el capítulo 2, verso 18, es que no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea para él. Entonces, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a estudiar y a comprender un poco eso. 1 Corintios capítulo 11. Versículos 11 y 12. 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12 dice la palabra, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Hermano, no es yo soy más importante o ella es menos importante. Hermano, es la interdependencia, es algo que dependemos el uno del otro. Es la dependencia de mi esposa. Es que yo dependo 100% de ella. Y ella tiene que depender 100% de mí. Pregúntese, hermano, ¿por qué se casó? Hágase la pregunta. ¿Por qué se casó? ¿Hace cuántos años se casó usted y por qué lo hizo? Siempre manténgalo fresco en su mente. Recuerde siempre, hermanito, lo que ocurrió esa noche que usted hizo votos y estaba presente Dios. En la salud, en la enfermedad, yo la voy a amar hasta que la muerte los separe, porque lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Piensen en eso siempre, hermano. Es imposible, hermano. Según el contexto del capítulo 11, 1 Corintios, yo no puedo decir que puedo vivir sin esa mujer. Es imposible, hermano. No podía pasar. Inclusive si me pongo a pensar en mi esposa, ¿por qué me casé? Me pongo a pensar en ella, ¿por qué me casé? Porque no puedo vivir un día más sin ella. Me casé porque no quiero dormir más nunca solo. Me casé porque deseo siempre estar a su lado. ¿Por qué me casé? Pregúntatelo. Yo no quiero despertar solo, hermanito. Yo quiero despertar al lado de ella. Usted no lo ha pensado, hermanito. Yo sí lo he pensado. Quería que me fuera mi esposa desde el principio, hermano. Y nos necesitamos, hermano, el uno del otro. Nos necesitamos. Piensa en tu esposa, porque esa es la casa del siervo de Dios. Tu esposa pertenece a esa casa. Los hijos vamos a tener que criarlos en amonestación del Señor, con disciplina, con corrección. Aprendí la palabra cónyuge de mi hermano Agustín Afonso. Cuando tú tienes dos bueyes y le pones la junta de buey arriba, viene la palabra junta de bueyes o cónyuge, o la palabra cónyuge viene de la junta de buey. Entonces, ellos van trabajando en el mismo sentido, hacen la misma fuerza hacia el mismo sitio para que el surco salga totalmente derecho. Imagínate si tu esposa está tirando a un lado y tú tiras a otro. Por eso los consejos de Pablo, que son muy fáciles de entender. El que yo entendí, si te vas a buscar esposa, que sea preferiblemente cristiana. Porque si te la buscas del mundo, ella va a tirar para el mundo y tú vas a tirar hacia Dios.
Entonces, la junta de buey como que no es mucha junta. Eso es un consejo muy, muy sencillo de entender. Y cuando yo entendí eso, hay un principio que debe decirle a su esposa. Hay algo que usted tiene que decírselo, hermano. Es necesario decírselo. ¿Y sabes qué es, hermano? Esposita, amorcito, yo no podría vivir sin ti. Dígaselo, hermano. Quizás suene cursi para usted que tiene 50 años o 30 o 20 años de casado, pero dígaselo. Hermanos, le digo una cosa. Para mí sería mucho más difícil ir a la presencia de mi Dios sin mi esposa. Para mí sería más complicado vivir en este mundo con tantas tentaciones si no tengo a mi esposa al lado. Mi esposa es la ayuda idónea. Nos complementamos el uno del otro. Génesis capítulo 2, versículo 21. Nos complementamos ella y yo. Esa es la casa del siervo de Dios. Entender esto. Versículo 21, Génesis capítulo 2. Entonces Jehová hizo caer del sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó al hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre, hermano. He escuchado comentarios, como bien decía mi hermano Robertito en su clase, y me gusta mucho eso, lo tengo apuntado por aquí, que ¿por qué la habrá tomado de la costilla? La costilla es para qué, hermano? ¿Por qué no la sacó de las manos y de los pies? Me gustó mucho ese comentario del hermano Roberto, que la costilla protege, resguarda tus órganos vitales, hermano, del costado para que esté al lado tuyo, no de las manos para que no la golpees, no de los pies para que no la pises. Entonces, me gusta mucho el verso 23 también, dice el 23, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermano, ella es igual a ti, pero con función diferente. No es inferior a ti. Ella no es menos que tú. No. Mira el versículo 24. Por esta causa, mira el primer profeta aquí presente en la palabra. Por esta causa, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, hermano. Ayuda idónea es lo que faltaba a Adán para continuar. Ayuda idónea es lo que necesitaba Adán en el huerto del Edén para seguir adelante, para terminar con la soledad que sentía. Realmente, pienso en un momento, usted que es siervo, predicador, quizás es misionero y evangelista. ¿Cómo sería usted ir fuera predicando y no tener bien en su casa una relación con su esposa fuerte, hogares con matrimonio fuerte? ¿Cómo usted va a salir ahí fuera pensando que su esposa no está fuerte espiritualmente o sus hijos no están fuertes espiritualmente? Eso se trata este estudio, hermano. De eso se trata. Había sido para mí más difícil cuando estuve en Venezuela. Había sido para mí más difícil ir a los pueblos a predicar el evangelio sin mi esposa. Había sido para mí más difícil ir a hacer una campaña evangelística con nuestro hermano Agustín, con Clemente, con todos los hermanos que salíamos a caminar, si nuestras esposas cuidando de los niños, si nuestras esposas haciendo durante la predicación de la campaña, ellas pendientes de los visitantes, de los niños, cosas que realmente son muy necesarias, hermano, muy necesarias. Ella crea en mí como un bastón, hermano. Ella es mi sustento, ella es mi sustento. Y creo que, como comentaba, el liderazgo espiritual que necesita un hombre es una ayuda idónea. El liderazgo espiritual que necesita un hombre es ordenar su casa, es ordenar su casa. Saber construir con sabiduría, comprensión y entendimiento. La palabra en el 24 que decía, por lo tanto, dejará al hombre, abandona, hermano. La gente no ha entendido, el mundo
El mundo no entiende eso, pero nosotros tenemos que entender el consejo de Dios. Hermano Rigoberto, me avisa si me paso de tiempo. El mundo tiene que entender. El Estamos en mundo los tiene que minutos entender. finales, hermano. Amén. Tiene que entender y comprender el mundo, amado hermano, que cuando la palabra de Dios dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, nosotros, cuando voy a hablar ahora de la casa, cuando hay problemas, porque hay problemas en nuestra casa. El hogar cristiano, la casa del siervo de Dios, cuando tiene un problema matrimonial, se debe resolver allí, hermano. ¿Dónde vas a buscar el consejo de Dios? Porque cuando hay un problema matrimonial, la esposa va en el mundo estoy hablando del mundo, un problema matrimonial, la esposa va a donde mamá y papá, y el esposo va a donde papá y mamá. No han entendido que tienen que dejar para buscar su propia casa, para resolver su propio problema. Entonces, en Venezuela, nosotros le decimos los hijos de papá y mamá, así le decimos nosotros en Venezuela, no sé cómo le dirán en vuestro país, pero esos hijos de papá y mamá no han terminado de dejar y abandonar, no han terminado. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué comida me gusta? Mamá, pero es que ella no cocina como tú. Usted no ha pensado en eso, hermano. Peligroso, hermano. Terrible. Tenga cuidado, hermano, porque ahí usted no ha dejado a su mamá. Quizás físicamente sí, pero mentalmente está pensando en la comida de su mamá. Que le empiece a gustar la comida de su esposa, hermanito. Es necesario eso. Si no están, hermano, mentalmente listos para dejar, abandonar esa relación, va a tener problemas. Si no estamos preparados para entender el versículo 24, dejar, no estamos preparados. Tenemos un problema que tenemos que resolver. Y usted es el que hace preparativos para que su casa se salve. Y ahí tiene que empezar a pensar usted, hermanito. Nunca, yo quiero decirte algo. Nunca, jamás, usted podrá ser una sola carne con su mamá. Nunca podrá ser usted una sola carne con sus hijos. Nunca podrá ser usted una sola carne con nada que no sea su esposa. No existe nada, hermano, en este mundo que no sea eso. Entonces, entendiendo que tengo que entender de dejar, de quitarme eso de mi mente, entonces ya empiezo a sentir algo diferente que se llama lo que ella le pase, me pase a mí, lo que ella le afecta a ella, me afecta a mí. Eso significa unidad, hermano. Ya empezamos a pensar en uno. Mira el versículo 25, Génesis capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban en su matrimonio, hermano. ¿Sabes qué significa esta palabra para su matrimonio? No tenían nada que esconder, nada que ocultar del uno del otro. Y así es una sola carne. Eso significa el matrimonio, el hogar cristiano, la casa del siervo de Dios. No hay nada que ocultar, hermano. No hay nada que esconder. No hay vergüenza. No podemos engañarla. No podemos engañarme a mí mismo. No podemos tener eso. Necesitamos matrimonios así en la iglesia de Cristo, hermano. Necesitamos matrimonios así, desnudos, hermano. Matrimonios desnudos, totalmente. Dentro del hogar cristiano, dentro de la casa de Dios. Y le digo una cosa, vete al libro de Mateo, capítulo 19. El mismo contexto. Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Versículo 5, hermano. Bueno, vamos a leer después, desde el 4. Leemos desde el 3, hermano, ya que queremos dar contexto completo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio
varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hermano, usted no tiene ningún derecho de separar a su matrimonio. Ni usted ni su esposa tienen ningún derecho de separar lo que Dios ha unido. No pensemos como este mundo, hermano. No tengamos el pensamiento del divorcio. Hermano, y te quiero comentar algo. Se me han acercado matrimonios que quieren divorciarse con la palabra de Dios. Es tan pecaminoso que cuando el hombre y la mujer quieren separar lo que Dios juntó, hasta la palabra de Dios te va a usar y te va a buscar versículos que argumenten su divorcio y su separación. Jesucristo le dijo, no habéis leído. Jesús se va en el principio, hermano. Jesús, ¿a dónde se está yendo? A las escrituras. Es muy fácil. Yo no tengo que estudiar teología para entender que Jesús me está llevando a los libros de Génesis. ¿No habéis leído? Alejandro, ¿no habéis leído? En el principio, bueno, el libro de Génesis. Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y los dos serán una sola carne. Pero es tan pecaminoso, hermano, esto. ¿Por qué te lo digo? Mira el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? ¿Sabes qué pasa, hermano? Que cuando la persona quiere repudiar, cuando la persona quiere divorciarse, cuando la persona quiere abandonar a su idónea, cuando la persona no valora a su esposa, cuando la persona no ha entendido que ha alcanzado el bien y la benevolencia de Dios, empieza a decir, bueno, vamos a ver cómo hago yo para divorciarme. Pero, mira, ya está, Moisés dijo carta de divorcio. Vamos a ver la respuesta de Jesús, que esa es la respuesta que me llama la atención. Versículo 8. Él dijo, por la dureza del corazón, porque ustedes son duros como el faraón, corazón de piedra tienen ustedes. Ustedes tienen un corazón como el de faraón. Ustedes no tienen un corazón como un verdadero hijo de Dios. Y si hablo en ese contexto y puedo, inclusive, me voy al amor de Cristo, hermano. Mira lo que voy a hacer. Voy al amor de Cristo y me voy a ir al verdadero sentir de Jesús. Está pensando en compasión y misericordia por esa esposa repudiada en ese infierno en 4 paredes. Mira el amor de Cristo. Vamos a darle carta de divorcio por causa de adulterio, solamente por esa causa. Si hay un adulterio, ella es librada, porque no voy a permitir que venga una persona y le haga la vida infeliz a una de mis hijas, por la dureza y de corazón de piedra que tiene. Voy a liberarla, porque tengo compasión y misericordia. Soy el buen pastor. ¿Tú sabes qué significa la palabra adulterio, hermano? ¿Sabes qué significa? Yo sé que sí lo sabes. Y es más, sé que hay muchos ministros presentes que esta clase la dan mejor que yo. Y le doy gloria a Dios por ello. Trato de hacer lo mejor posible. ¿Sabe qué significa adulterio? Yo lo entendí de esta manera. Cuando un tercero intenta separar lo que Dios juntó. Yo lo entendí del primer momento así. Pero después pensando otra cosa, yo dije, pero mi afán, cuando estudié el Evangelio de Lucas con los Agustín, mi afán, mi ansiedad, mi querer ganar más dinero puede ser causa de adulterio. Porque si mi trabajo hace que mi matrimonio se quiebre, entonces mi trabajo es causa de adulterio. Entonces yo puedo decir que cualquier persona o cosa que intente separar lo que Dios ha unido es adulterio, hermano. Inclusive si yo el estar predicando todos los días, si el yo irme de misión todos los días y abandonar mi esposa y mi matrimonio y mis hijos, porque estoy fuera evangelizando y abandono mi hogar y separo lo que Dios unió, mi ministerio es causa de adulterio, hermano. Mi ministerio, cualquier persona o cosa que intente separar lo que Dios ha unido, hermano, es adulterio, hermano. Los hijos no pueden ser primeros en la relación, hermano. No lo son. No lo son. Porque inclusive, si tu hijo separa lo que Dios unió, tu hijo es causa de adulterio.
Si tus propios hijos separan tu matrimonio, lo dividen en dos, es adulterio. Si tus suegros, si tus padres separan lo que Dios juntó, es adulterio. Cualquier persona, hermano, cualquier cosa. Yo digo esto con mucha responsabilidad y con temor, hermano. A mí me daría temor y temblor pensar que alguien está intentando separar lo que Dios juntó. Y quiero decirte algo, lo está intentando, porque Satanás no duerme. No tiene misericordia alguna. Él está buscando cómo tentarte a ti y a mí. Te va a ofrecer lo mejor. Si te postrares ante mí, le dijo Satanás a Jesucristo, yo te daré los reinos de este mundo. ¿Tú crees que si Satanás no tentó a Jesús en el desierto y le ofreció toda la riqueza de este mundo, no te la va a ofrecer a ti? ¿Tú crees que no va a pasar? Pues sí, hermano, ten cuidado. ¿Dónde pedimos consejo, hermano? ¿Dónde podemos pedir consejo? Hay que hablar claro a nuestros hijos, hermano. El hogar, la casa del siervo de Dios le habla muy claro a los hijos. No podemos andar con rodeos, hermano. Cero la tolerancia, algo que se inventó el enemigo, hermano, para que tus hijos vayan en desobediencia, sin exhortación, sin disciplina, sin corrección del padre y de la madre. Hablarle clarito a nuestros niños, hermano. Cuando Dios hace el matrimonio, al esposo y la esposa, eso es un pacto, hermano, eso es un compromiso. Dios no casa a nadie si no hay pacto, si no hay compromiso. Quiero finalizar y concluir con el libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, esa es mi conclusión, hermano. Es importante, es realmente importante, hermano. Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales cosas yo te di para que temiera, y tuvo temor de mí delante de mí, y estuvo humillado. Y la ley de verdad estuvo cerca en mi boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. A muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a los muchos de la ley, habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová de los ejércitos. Hermanito, hay tres pactos que se han roto aquí, hermano. Aquí hay tres pactos que se han roto, hermano. El pacto de Levi se ha roto, como lo hemos leído. Mira el versículo 13, por favor, conmigo. Versículo 13, Malaquías 2. Y esta otra vez habéis de cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermano, yo pienso en esto y pienso en la mujer de mi juventud, en mi compañera, en la mujer de mi pacto. Y cuando leí Malaquías y entendí que habían roto los pactos, hermano, rompieron los pactos de Dios. Los levitas, los sacerdotes, el pacto de los padres, el pacto con nuestra esposa. Y me llama la atención porque el verso 13 dice, habéis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hermano, si usted está pensando la forma de abandonar a su esposa,
déjeme comentarle que está rompiendo un pacto que Dios ha hecho. Jesús dijo en el principio, no fue así. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es necesario que hablemos estas cosas entre varones, y si hay mujeres también. No podemos abandonar a nuestra compañera. Ella es nuestra ayuda idónea. Imagínate quién estuvo en la boda cuando te casaste. Hay muchos detalles que yo me acuerdo. Yo me acuerdo las flores que había, hermano. Yo me acuerdo el arreglo floral que había. Yo me acuerdo el pastel, el sabor, recuerdo todo eso, hermano. Me acuerdo muy bien de la ropa que usé, la que usó mi esposa, los invitados que estuvieron. Pero ¿sabes qué no me puedo olvidar nunca? Que estaba Jesucristo y Dios Padre ahí en la boda mía, hermano. Cuando yo dije y pronuncié de mi boca, acepto hasta que la muerte me separe. Acepto en la salud y en la enfermedad, aunque no esté tan bonita, aunque tenga unas libras de más. Acepto. En todo momento acepto delante de ti, Jehová, delante de ti, Jesucristo, delante de ti, Espíritu Santo. Empecemos a comprender y a entender, hermano, que mis primeros pasos en esta vida matrimonial fueron con Dios. Inclusive el mundo le llama malo al matrimonio y Dios le llama bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El que ha alcanzado la benevolencia de Dios es porque halló esposa y hallado el bien. No el que haya un buen trabajo, no el que está con los animales y con todas las cosas que le está sirviendo, no que quiere servir a Dios solito por allá. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Nuestra ayuda idónea, hermano, es la mayor recompensa que has recibido en este mundo. No hay nada más hermoso que nuestra ayuda idónea. Ella nos acompaña. No dejes de olvidarte, hermano, te lo digo sinceramente. No te olvides de los primeros besos que le diste, de ese baile, del romanticismo tan bonito que tuviste con ella. Y usted me dirá, hermano, yo tengo 50 años de casado. Amén, no lo olvide, nunca. Para que en su mente nunca se le pase, ni el enemigo lo trate de tentar, tratando de quebrantar un corazón de carne y transformándolo en un corazón de piedra, para que rompa el pacto de tu compañera, para que rompas el pacto de Dios y venga tu esposa y empieza a derramar lágrimas. Versículo 13, haré cubrir el altar de lágrimas. No son los esposos llorando por Dios, son las mujeres llorando, son las mujeres quebrantadas, porque sus esposos son desleales, abandonaron a su compañera, y Dios no va a ver tu ofrenda, hermano. Si tú eres desleal, Dios no ve tu ofrenda. Se lo dice el texto, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, más diréis ¿por qué? Usted me pregunta ¿por qué? Versículo 14, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Jehová estuvo presente en tu matrimonio. Cuando dijiste sí acepto. Ahí estaba él. Ha estado él. Ha atestiguado. Y tú has sido desleal a tu compañera. Termino aquí, hermanitos. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde grandemente. He hecho todo lo que está en mi corazón y que me perdonen si en algo les he fallado. No quería en ningún momento herirles ni abrir heridas antiguas. Sé que quizás hay presentes hermanos que han divorciado o han tenido algún problema matrimonial terrible y con todo corazón les llevé a lo que pensó Jesús. En el principio, Dios no creó el matrimonio para el divorcio, pero Jesús, más misericordioso y hermoso, permitió estas cosas. Es una parte importante. Moisés permite, pero Jesús manda. El yo os digo, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira, no matarás, pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje. Y en cuanto al divorcio,
En el principio no fue así. Y yo os digo, solamente por causa de adulterio físico, fornicación, puede haber una ruptura matrimonial. Dios me lo bendiga, hermanito. Dios me lo guarde. Muchas gracias, mi amado hermano Alejandro, por estas dos sesiones que hemos tenido, dos clases muy interesantes, muy impactantes, hermano Alejandro, porque estas dos clases, esta última, nos hace a todos reflexionar, hermano, de cómo está la casa del siervo de Dios. Realmente, hermano, es impactante porque en una de las palabras de nuestro Dios a través del profeta Isaías, cuando Ezequías se enferma, si ustedes se recordarán, una de las recomendaciones que le hace Dios a Ezequías, que le diga, que Isaías le diga a Ezequías es, ordena tu casa, porque morirás. No le hizo otra recomendación más que ordena tu casa. Y es que, hermano Alejandro, ¿cómo estará nuestra casa? Es que esta lección no vino por casualidad, hermano. Este estudio no es por casualidad. Este es un estudio, esto es una enseñanza, porque Dios tiene un propósito para los que nos estamos conectando en esta plataforma. ¿Cómo está nuestra casa? Probablemente aquel siervo tenía su casa desordenada, porque lo primero que le dice es ordena tu casa. Y me impactó algo, hermano Alejandro, me impactó algo de lo que usted dijo, y es que varias veces nosotros les enseñamos a mucha gente de afuera la enseñanza de la Iglesia de Cristo. Les enseñamos realmente la doctrina de Cristo, pero varias veces nuestros hijos desconocen de la doctrina de Cristo. Y es ahí donde realmente estamos fallando. Porque, hermano, al menos aquí en Guatemala, hay muchos hijos de ministros que están contrayendo matrimonio y en lugar de ganarse a la esposa para la iglesia de Cristo, se están yendo a otra iglesia. Ahora, ¿dónde radica esto? Somos nosotros los ministros, los predicadores, que quizás no nos hemos dado la tarea de darle la enseñanza a nuestros hijos. Porque varias veces nuestros hijos desde pequeños los llevamos a la iglesia, pero no les enseñamos por qué se participa de la cena del Señor el primer día de la semana. No les enseñamos por qué en la iglesia ofrendamos cada primer día de la semana. No les enseñamos, como lo que usted dijo, hermano, por qué la mujer no predica cuando la iglesia en general está reunida. Interesante esta clase, hermano. Yo, en nombre de hermano de este grupo de varones de acción, hermano, quiero agradecer profundamente, hermano, esta clase tan interesante, tan importante, que ha venido a llenar sin duda nuestros corazones. Y que sin duda de aquí en adelante estoy seguro que nuestro proceder va a ser diferente. Estoy seguro que esta palabra no regresa vacía. Estoy seguro que esta palabra nos va a hacer un cambio y un cambio radical, definitivamente. No se trata solamente, como lo dijimos la vez pasada, de solo de reflexionar y meditar, sino de accionar como nos llamamos varones en acción. Así que, hermano, yo agradezco profundamente, hermano Alejandro, que usted haya aceptado, hermano, esta invitación y estar en esta plataforma de varones en acción. Muchas gracias, hermano Alejandro. Así que, hermanos, sin pérdida de tiempo, yo voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Arnaldo Rojas de Nicaragua. Él va a tomar los 20 minutos de preguntas y comentarios. Así que le accedo los micrófonos, mi amado hermano Arnaldo Rojas, para que usted pueda llevar estos 20 minutos de comentarios y preguntas. Adelante, hermano Rojas. Buenas noches a todos, hermanos. Les damos la bienvenida a este tema grandioso que se titula La Casa del Siervo de Dios. Gracias, hermano Manuel Alejandro Castelán Freites,
Desde España estamos de aquí de Nicaragua como 7 horas y media. Les pido por favor su participación, que sea clara si es una pregunta o es un comentario. Primero tenemos a nuestro hermano Filogonio Javier Vara Flores y después en la pantalla pues está Ana María Pavón de El Salvador, pero es un hermano el que está en el orden. Si alguien más va a participar, entonces puede levantar su manita. Hermano Filogonio, le dejamos su turno, por favor. Mis 2 minutos corren. Bueno, pues agradecerle al hermano este tema y creo que es uno de los temas que hasta el momento han sido de mucha importancia para todos, porque ahora sí, todos salimos salpicados. Nos llega de una u otra forma a movernos el tapete, pero sí, yo al menos tengo la bendición de que conocí a mi esposa en una reunión de jóvenes de iglesias cristianas y pues para mí ha sido una bendición. Ya hasta este mes cumplo 32 años también de matrimonio. Entonces, sí, cuesta trabajo formar matrimonios cristianos. Hoy en día, lo que decía el hermano, se están divorciando y todo eso, porque pues Dios no está en nuestro hogar. Dios está lejos del hogar. Y una lección que vemos en Abraham y su hijo, Isaac, ve y busca mujer para mi hijo, los dos, y poniendo a Dios siempre primero, ¿sí? El siervo de Abraham dice, bueno, y si no quiere venir no, pues si no quiere venir, pues ya déjala libre. Pero Dios puso los medios para darle esposa a Isaac y también a Jacob. O sea que bíblicamente hay que siempre buscar a Dios. Dios siempre, como decía el hermano, hay que buscar a Dios primero y Dios va a hacer todo lo demás. Pero sí, eso es una buena clase y yo creo que con el hermano Alejandro y que toque otro hermano el mismo tema de cómo formar matrimonios. Ese sería otro tema para los hermanos organizadores, cómo formar hogares cristianos. Y no solamente esperar que sean jóvenes, sino verlo de la niñez, desde la niñez. Ahorita el mundo nos está ganando con lo de la ideología de géneros con los niños. Si ustedes se dan cuenta, nos están ganando con los niños. Ya están empezando a meterle la idea que desde niños tú eres diferente y tienes que defender esa ideología. Está muy mal. Que decidan cuando sean jóvenes, no cuando ya sean desde niños, meterles esas ideas está mal. Pero bueno, bendiciones hermano y ese es mi comentario y sigamos luchando por formar hogares cristianos, matrimonios cristianos, porque cuesta mucho trabajo tenerlos en la iglesia. Eso es lo que dijo el hermano. Es cierto. Hay pocos matrimonios cristianos dentro de la iglesia que sean fuertes para columnas de la iglesia. Bendiciones, hermano, y para todos. Gracias, hermano Filogonios, por su comentario. No era en sí una pregunta, era una participación de confirmación, pero si el hermano Manuel Alejandro quisiera hacer un comentario, pues puede acceder, si no pasamos al siguiente participante. Ok, hermano que dice Ana María Pavón, puede hablar, hermano. Y hermano Filogonio, Sí. si puede bajar su manito. Mi nombre es Miguel Ángel Valle, soy el esposo de Ana María Pavón. Si Dios, es un comentario, si desde un principio Dios hace las cosas bien, ¿cómo no también las va a hacer su Hijo Cristo Jesús? Porque Él vivió en un hogar como el de nosotros, humanamente. Y Él aprendió de su hogar muchas cosas, desde niños, como lo decía el hermano. Y creo, hermanos, que aquí es bien urgente, retomando lo que decía el hermano anteriormente de mí, que también hay que sanear dentro de la iglesia, porque hay matrimonios que aparentemente miramos que están formados legalmente y no lo es así, porque como servidores de Dios hemos de tener ese cuidado también, porque el mismo Jesús nos da el ejemplo, que su hogar fue un ejemplo dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos. Y el hermano decía de que no se le vio ningún mal ejemplo, aún desde una temprana edad. Él siempre fue ejemplar y creo que la iglesia está llamada a eso también, aún en este siglo, solamente.
Muchas gracias, hermano Miguel Ángel Valle. Qué gusto también tener ese comentario. Vamos a darle el paso a nuestro hermano Juan Luis Salazar y luego a nuestro hermano Ever Sigüenza. Hermano Juan Luis Salazar, por favor. Si es una pregunta o es un comentario, por favor. Es un comentario, hermano. Bendiciones. Dándole gracias a Dios por la reflexión que escuchamos el día de hoy. Me tocaba en esta semana, pues, ministrar a una pareja de esposos que están en vísperas de divorcio. Lamentando la situación, porque les decía yo que han dejado su primer amor. Aparte de que no se han comprendido, la esposa tuvo que ir a trabajar y ahí hubo un desacuerdo. Entonces el que tenía que proveer no proveyó y ya hubieron situaciones difíciles. Les decía yo que han dejado la iglesia y ese principio es básico para un matrimonio. Apartarse de Dios no deja nada bien, sino que es al contrario. Si no estamos en el principio, porque no fue así en el principio, dice el Señor, con la bendición de Dios todo se logra. Yo doy gracias a Dios porque ese mensaje nos vino a exhortar y a mirar en dónde estamos fallando muchas veces nosotros. Yo llevo ya 36 años de matrimonio y doy gracias a Dios que Dios me ha proveído una esposa temerosa a Dios y es así como caminamos. Y agradezco al hermano por ese mensaje y vino a fortalecer bastante nuestra ideología. Nosotros tenemos que dejar padre y madre para poder superar cualquier situación que podamos tener entre familia, para poder buscar la solución a cada problema que se da en el matrimonio. Muchas veces esta pareja no ha dejado. Él se llevó a vivir a su esposa con sus padres, entonces ese es el problema. No pudieron superar. Pero rogamos al Señor para que esta pareja pues siga adelante, ¿verdad? Solamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Juan Luis Salazar. Cualquier cosa, hermano Manuel, si quiere intervenir, usted pone la manito ahí. Ok, le escuchamos. Gracias, hermanito Juan Luis. Ahí una vez me tocó dar un pequeño consejo y también a unos matrimonios que estaban lamentablemente ya pensando en divorcio. Y yo me vi involucrado con la palabra de mi Señor Jesús y todo lo que pidieres en oración, Él lo puede hacer. Pensé en ese versículo y luego pensé cuando Jesús no era su tiempo, la primera señal que hizo en el Evangelio de Juan, que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Él no era su tiempo, no era su momento, y su madre le dijo, mi hijo hará todo, y el que tienes contra mí, mujer, no es mi tiempo. Aunque Jesús dijo que no era su tiempo, Jesús es flexible. Jesús dio su brazo a torcer, decimos los venezolanos, y convirtió, hermano, el agua en vino. Él le hizo caso a su madre, se sujetó a su madre, o sea, estamos hablando, hermano, que en el matrimonio tenemos que ser flexibles. Eso lo vimos ahí cuando convirtió el agua en vino. No era su tiempo y le dio el privilegio de ver su gloria y creyeron en él. Entonces, Jesús puede convertir el agua en vino en tu matrimonio. Puede volver a hacer que tú te enamores de tu esposa. Jesús es el Todopoderoso, hermano. Así que lo lamento mucho, hermanito, porque son situaciones difíciles y cuando se divorcia un matrimonio, creo que es el momento de dolor, el momento de lágrimas, como decía el libro del Antiguo Testamento, llenaron el altar de lágrimas, Señor. Te damos gracias por eso, perdón, hermanito, por el mensaje. Gracias, hermano Manuel. Quiero explicarles que sigue nuestro hermano Ever, luego nuestro hermano Efraín, luego el hermano Iván Aguilar, Juan Nelson Vargas y por último
Marco Flores, que tiene una pregunta. Hermano, por favor, Ever Sigüenza, llevamos 10 minutos hasta este momento. Le escuchamos, hermano Ever. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Queremos agradecer una vez más a nuestro hermano Manuel Alejandro por ese tema tan interesante, tan edificante para nosotros, los ministros en las iglesias de Cristo a nivel internacional. Sí, gracias por ese mensaje porque nos ayuda a recordar, a reflexionar de que la iglesia necesita ser vacunada, especialmente los matrimonios necesitan ser vacunados para que no sean influenciados por el mundo, porque resulta que el problema viene cuando empieza a ponerse la atención en el mundo, a lo que el mundo hace con respecto a las reglas del matrimonio o a cómo debe de vivir la pareja o las parejas. Hermanos, he aprendido que si yo quiero identificar uno o muchos billetes que sean falsos, me tengo que concentrar más en un billete verdadero y debo de estudiar bien el billete verdadero. Así cuando venga un billete a mis manos, yo lo voy a poder identificar como falso. Pero si yo me pongo a estudiar todos los billetes falsos, cuando venga un verdadero, lo voy a considerar como que sea falso. Entonces considero, hermanos, que la vacuna para nuestros matrimonios dentro de la iglesia es enfatizar lo bueno, la voluntad de Dios en cada pareja. Que nos concentremos más, porque resulta que, bueno, y el ejemplo lo tenemos en esta noche, que traemos ejemplos de una pareja que se está divorciando, otra pareja que se ha divorciado, y hablamos mucho del divorcio y como que nuestra mente se empieza a llenar de eso precisamente. En cambio, yo considero que debemos de enfocar, enfatizar cabalmente lo que vimos en esta noche, lo que Dios dice, los matrimonios ejemplares dentro de la congregación. Para la gloria de nuestro Dios, hermanos, aquí en la congregación, que somos aproximadamente unos 125, 130 miembros, tenemos varios matrimonios, gracias a Dios, con mi esposa llevamos como 33 años de matrimonio y seguimos muy juntos, gracias a Dios, para la gloria de Él. Hermanos, entonces, hemos entendido aquí en la congregación que el divorcio no es permitido, no cabe dentro de la iglesia, no es parte de la doctrina del vivir cristiano. Entonces, lamentablemente sí, algunas parejas que no han entendido esto y han querido vivir su propia manera, no han podido permanecer en el amor de Cristo dentro de la congregación y por eso han tenido que salir de la congregación para hacer su propia vida ya con otra manera diferente de vivir y no conforme a las enseñanzas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en la congregación hemos enfatizado la fidelidad, hemos enfatizado la voluntad de Dios y gracias a Dios tenemos muchos matrimonios sanos que pueden dar ejemplo a las nuevas parejas que vengan a Cristo, que pueden dar ejemplo al mundo. Entonces necesitamos ser precisamente la luz del mundo aún en el matrimonio y gracias a Dios que tenemos nosotros la oportunidad. Entonces, hermanos, si queremos definitivamente parar los divorcios, las separaciones, que enfaticemos más la voluntad de Dios, que reconozcamos más esos matrimonios fieles dentro de la iglesia y dentro lo que nos cuenta la Biblia de esos matrimonios que fueron de bendición para el pueblo, para la humanidad. Entonces, eso he considerado yo, hermanos, que debemos enfatizar y enfocarnos más en la voluntad de Dios y en los matrimonios que Dios quiere que seamos. Únicamente, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano Ever Sigüenza. A continuación, nuestro hermano Efraín. Buenas noches, hermanos. Gracias por permitirme estar entre ustedes. Alejandro, como has crecido, mi hermano. Felicito. Gusto verte, hermano, de verdad. Nuevamente. Gracias a nuestro hermano Granel por hacerme la invitación. Hermano, solo quiero hacer un comentario y quiero también aprovechar de decir algo por medio de la palabra de Dios. En 1 Juan, capítulo 4, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es triste, hermano, que dentro de la iglesia sucedan estos casos. Y es triste, como está diciendo nuestro hermano Alejandro, que los ministros de Dios
no eduquen a sus hijos, no eduquen al hogar para que pueda verdaderamente estar centrado en lo que el Señor quiere. Y hay cosas que no vamos a poder evitar, porque lamentablemente siempre van a entrar las cosas del demonio, pero hay cosas que sí podemos evitar y hay que trabajar duro para que cada día la iglesia pueda ser guiada por el Señor, cuidada por el Señor, y no creamos a todo espíritu, hermanos, porque hay muchos falsos profetas. Y yo sé que muchos piensan en la gente que espera, pero no tienen muchas veces nada que ver con los de afuera, hermano. Aún dentro de la iglesia se pueden levantar falsos profetas, falsos hermanos que realmente no tienen bien centrado a Cristo en su vida y se convierten en unos anticristos, que es de lo que está hablando en este caso el apóstol Juan. Gracias, hermano, por permitirme participar. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias, hermano Efraín. Hermano Manuel Alejandro, tenemos dos preguntas, una del hermano Iván Aguilar y otra del hermano Marco Flores. Luego va a continuar nuestro hermano Juan Nelson Vargas. Las dos preguntas son las siguientes. Si una pareja no está casada, ¿impide para que sean bautizados? Esa es una pregunta. Si no están casados, ¿impide que sean bautizados? Y la número dos, por nuestro hermano Marco Flores, ¿se puede volver a casar el que se ha divorciado por causa de fornicación? Le dejamos, hermanos, en los micrófonos. Ay. A mí me gusta el béisbol y me acaban de tirar 2 rectas de 90 millas o 95 millas más o menos. A mí me gusta el béisbol. Vamos a ver cómo decimos bola y dejamos que los ministros respondan. No, pues tengo cierta información importante y yo siempre me voy a la palabra y a lo que dice Jesús. No habéis leído. Eso, ahí es donde yo me enfoco más, en la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús dice acerca de si hay fornicación, Pablo hace unos consejos importantes. Según el contexto de Mateo 19, se puede ver algo importante allí. Y lo que he aprendido, eso les doy a vosotros, de mis hermanos y de mis ministros. Y realmente... en el principio no fue así, no debería de suceder esto, pero cuando hay causa de divorcio, tiene que haber fornicación. Ahora, volverse a casar es un tema muy discutido en las iglesias de Cristo. Entonces, me puedo parcializar o puedo ser imparcial. Yo me voy a lo que pasó en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, la pregunta con mala intención de los fariseos fue, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Es decir, porque tiene aliento malo, porque no cocina bien, porque está fea, porque es gorda, porque cualquier situación física. Jesús, en el tiempo de Cristo, he visto comentarios bíblicos que habían 2 escuelas rabínicas importantes, la del rabino Chamal y la del rabino Gilel. Unos decían que podían divorciarse por cualquier causa y otros decían que solamente se podría hacer por causa de fornicación. Y Jesucristo, me gusta la respuesta porque no se parcializa. A mí no me interesa lo que diga la escuela rabínica Chamal ni la escuela rabínica Gilel. No habéis leído. Se va a la palabra de su padre, en el principio no fue así. Y pienso que ese es el mensaje más importante que nosotros tenemos que anunciar, que la palabra de Jesús es esa. Ahora, si vamos al contexto de la dureza del corazón, si vamos al contexto de volverse a casar, como Jesús no lo ha dicho, en el principio no fue así, yo creo que allí, yo particularmente le he dicho a los hermanos que no prefiero que se haga, porque no voy a dar un consejo que Jesús no ha dado. Entonces, yo voy a hablar donde la Biblia habla. Y lo que dijo Jesús, que su padre instituyó el matrimonio en el principio para no divorciarse. Si es dureza de corazón, tiene que haber fornicación. Volver a casarse, un tema muy discutido en la Iglesia de Cristo. Gracias, hermano, con una de las preguntas. La otra pregunta es, si no están casados, ¿podremos bautizarlos? Amén. Me voy nuevamente a la palabra de Dios y hay comentarios, hay instrucciones y nosotros tenemos todo el conocimiento de Dios. Voy a hablar exactamente cuando venga lo perfecto. El apóstol Pablo estaba esperando
que cuando estuviese toda la revelación de Dios completa, ahí realmente entenderán las cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, se bautizaron como 3.000 personas. No tenían ellos todo el conocimiento de Dios. Y me parece a mí, por el comentario bíblico y por el contexto de que no estaba toda la revelación entera, solamente tenía el evangelio de la salvación y recientemente el Espíritu Santo le había revelado a Pedro lo que tenía que predicar y anunciar en lenguas, como lo vemos, no hay contexto que aparezca allí que le hayan preguntado sobre su estado civil, sobre si hacían declaración de impuestos, sobre si no debían al César, porque no es solamente ver el estado civil matrimonial legalizado como en nuestros días. Estamos en el tiempo de Pentecostés, donde el matrimonio está por el gran gobierno de Israel, por el gobierno de Dios. Entonces, viéndolo en el contexto que lo estoy viendo, y también que muchos de ellos quizá no estaban al día en los impuestos, puedo decir que no estaban enfatizados en ver eso. Y me voy a la Gran Comisión ahora y pienso que en la Gran Comisión Jesús les dijo, ir por todo el mundo y bauticen y hagan discípulos, ¿verdad? Y luego de ese ejemplo de Jesús, primero lo hacen el discípulo, ¿cómo se hace? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándole que guarden todas las cosas. Entonces yo me voy a la Gran Comisión y pienso que nosotros tenemos mucho que corregir. Y si empezamos a decir el tema de legalidad, el tema de matrimonio, el tema de impuestos, el tema de inmigración, el tema de si tengo o no tengo legalidad en España para poder ser bautizado, porque si yo llego a un país emigrante ilegalmente, aunque esté bautizado, ¿usted lo bautizaría? Entonces estamos rompiendo con una ley constitucional del país de España, por ejemplo, donde tú estás en un territorio furtivo, ilegal, escondido. Entonces, civilmente, la autoridad civil impuesta por Dios dice que tienes que sujetarte a ella. Y entonces la persona te dirá, yo me quiero bautizar, estoy casado, pero estoy como ilegal y trabajando en negro. ¿Usted lo bautizaría? Yo pienso que en el contexto de Hechos capítulo 2 y en el contexto de la Gran Comisión, la corrección y la enseñanza que viene luego que tú eres salvo. Yo me voy al contexto de una vez que la persona tiene su matrimonio quizás bien, o quizás no lo tenga, o es ilegal, o trabaja en negro, o realmente no declara impuestos sobre la renta, hace evasión de impuestos, porque el contexto no lo podemos ver solamente en matrimonio civil, hay que verlo con toda la institución y autoridad impuesta por Dios. Hay que preguntar todo eso entonces antes de proceder a un bautizo. Y pienso que Jesús no está diciendo que evadamos o que no nos sujetemos. Jesús está diciendo, bautízalo y luego le vas a enseñar todas las cosas que yo he mandado. Entonces, esa parte de enseñar todas las cosas que yo he mandado, hermanito Alejandro, usted no puede seguir trabajando en negro. Hermanito Alejandro, usted no puede estar inmigrante en España. Hermanito Alejandro, usted no puede evadir en un trabajo, trabajando por un jornal de 500 euros y luego que le den un jornal aparte en un sobre de 800 euros, porque hay 800 euros fuera de la ley, usted rompe la ley, pero me voy a terminar la conclusión como obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Me gusta esa parte del apóstol Pedro. Tenemos que ver el macro grande, el cuadro grande. Alejandro Castelain particularmente, yo no le prohíbo el bautizo a absolutamente nadie, pero cuando encuentro una situación de un matrimonio no casado, una situación de unos inmigrantes ilegales, una situación donde no declaran impuestos sobre la renta, una situación de esa, estoy asumiendo como evangelista que los tengo que ayudar. Estoy asumiendo como evangelista que tengo que resolverles el problema. ¿Qué pasaría si usted asume la responsabilidad de negar un bautizo y la persona muere? ¿Qué le va a responder a Dios? Esa es la pregunta que yo me hice. Si yo le niego un bautizo a una persona inmigrante en España, que aunque esté casado legalmente, ha evadido impuestos durante un año, le debe a la Constitución española dinero, y yo le digo, no puedes casarte porque no te has sujetado a la autoridad civil que está impuesta por Dios en el gobierno de España, especialmente en Madrid, con la hacienda municipal, con el decreto 1 de la institución 4.
Y yo le voy a decir a Dios, yo se lo negué porque Él no declaró impuesto. Yo esas responsabilidades no las voy a tener, pero sí tengo la responsabilidad de bautizarlo y tengo la responsabilidad de buscar un abogado. Tengo la responsabilidad de ayudar a mi hermano, que es parte de mi familia, como soy un hogar cristiano ahora, como soy en la casa del siervo de Dios, necesita tenderle la mano al hermano y decirle, no te voy a tirar al hoyo, sino que te voy a tratar de sacar del hoyo. Vamos a ver cómo haces para resolver tu situación civil, no solamente matrimonial. Porque conozco personas como hermanos venezolanos, lamentable, y no sé si pasa en Honduras o en otros países, pero Latinoamérica, obtienen papeles de forma totalmente ilegal para un fin común. Me acuerdo cómo un ministro pidió un acta matrimonial a unos emigrantes que no era posible. Ellos se fueron a otro país, tuvieron que sobornar en otro país para el acta matrimonial, tuvieron que luego sobornar a los que le pasaban por la frontera y luego presentaron el acta matrimonial en la iglesia, violando no sé cuántas leyes para poder estar presentando un papel con muchas leyes violadas. Entonces, yo pienso y analizo que la autoridad está puesta por Dios para que nosotros nos sujetemos a ella en su totalidad. ¿Y qué pasa con el aborto? Porque esas cosas me han discutido muchísimo. Y si este gobierno me dice la ley de género, y si este gobierno me dice, entonces empezamos a balancear la palabra de Dios, el macro grande, hermano. Necesitamos entender el macro grande. El macro grande es que todos necesitan la salvación de Dios, todos necesitan la corrección de Dios, todos necesitan el amor de Cristo, todos necesitamos eso. Hay preguntas de debate que quizás mi hermano Milton, mi hermano Mario, mi hermano Morales, mi hermano Leonel, mi hermano José García, sepan muy bien y han definido muy bien, y yo le doy gloria a Dios por ello. Yo me voy al amor de Dios. Yo no detengo un bautizo, hermano, porque no quiero esa responsabilidad ante Dios. Lo que sí hago es comprometerme con mi hermano a solucionar ese problema. Usted no lo puede dejar solo como un evangelista. Usted no lo puede dejar solo como un siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios que ha traído a su hijo a los pies de Cristo. Usted ordene su casa, ordene la de él también. Usted es el pastor ahí, hermano. Usted es el pastor, el padre espiritual. Amén. No sé si sé que hay debate, sé que hay opiniones, pero lo que yo pienso humildemente, y me perdonan por la audiencia, que son personas muy preparadas. Gracias, hermano Manuel. Es bien amplio. Nos hemos pasado del tiempo, pero vamos a dejar a nuestro hermano Juan Nelson, que estuvo pacientemente en espera. Hermano Juan, por favor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano Manuel Alejandro, por este tema tan interesante, tan importante y edificante. Yo tengo una pregunta, porque aquí, si un hermano está sirviendo en la iglesia, predica, tiene privilegio de tener una iglesia, él se casó en Estados Unidos, pero se vino y la esposa quedó allá, se divorció y se está casando aquí, él podría estar predicando. Esa es una, es divorciado y se va a volver a casar ahorita. La otra es, hermano, es que yo tengo, ya voy a cumplir 48 años de casado con mi esposa y le agradezco a Dios por ella, le agradezco porque ella tuvo paciencia. Ella, imagínense ustedes, hermano, que ella oró 21 años para que yo pudiera llegar al Señor. Eso es importante en cada uno de nosotros, porque en la pandemia ella no se pudo venir para Honduras, que vaya en las Islas Caimán, y yo me vine. Yo venía solo por 30 días y me regresaba, pero resultó que cerraron los aeropuertos y yo me quedé ese año que pasé solo, sentí la ausencia de ella. Y digo yo, ¿por qué podemos no? Porque Dios nos ha dado una ayuda idónea, los ha dado la mujer que es la que alegra el hogar, es la que a veces en las cosas que hacemos tenemos que pedir opinión, tengo que pedir la opinión a ella, hacemos esto, hacemos lo otro, es la ayuda idónea, no somos una sola persona, pero también habemos padres que los queremos meter cuando se nos va un hijo y se casa.
queremos estar ahí también. Eso nos pasó a nosotros, pero ya estamos conociendo que ellos tienen que hacer su vida propia. Entonces una vive en Inglaterra y la otra vive en Caimán y el otro vive en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que aceptar esa situación, que los hijos tienen que volar también. Hemos instruido a ellos y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, hermano. Es un gran privilegio lo que hemos escuchado. Bendiciones. Amén, hermanito. La pregunta que me hacía, si la persona que se fue de Estados Unidos a vuestro país y quiere servir o algo, y se ha divorciado y se quiere volver a casar, yo siempre me voy a la palabra y trato de hacer las preguntas correctas, y me hiciste pensar que dónde puedo encontrar una respuesta de la palabra y no mía, porque no es mi opinión, es lo que diga Dios. Y me llevaste a 1 Timoteo capítulo 3, porque el apóstol Pablo le da unos requisitos a los ancianos. Claro, usted me va a decir, claro, pero es que el hermano no va a ministrar como anciano, pero es que también se lo dice a los diáconos, hermano. Entonces, yo partiendo de eso, leo la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Claro, esa mujer, si está en vida, lo único que puede separar lo que Dios juntó es la muerte, según la palabra de Dios. Entonces, y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, se refiere a los diáconos, aquellos que quizás tienen un servicio no de pastoreo como de un obispo, no, es un servicio diferente, de igual de importancia, y dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Entonces, yo le dejo la decisión de parte de cada congregación. Yo leo este contexto y el testimonio que damos a la iglesia es muy importante. El ejemplo que damos a una congregación como ministros es importante. Si yo, por ejemplo, teniendo una segunda nupcia, un segundo matrimonio, aunque las circunstancias se hayan dado conforme a la palabra de Dios, porque hubo adulterio, porque todo eso ha ocurrido, hay que ver todo el consejo de Dios. Entonces, creo que el testimonio hacia un hermano recién convertido, hacia una pareja matrimonial joven, que me dé un consejo a mí, una persona que fracasó matrimonialmente en Estados Unidos, y luego venga a mí a explicarme sobre el matrimonio o cualquier otra circunstancia, no me es testimonio en mi particular. Entonces yo pienso en Timoteo, en lo que dijo Pablo, que inclusive hasta el que esté sirviendo en la iglesia tiene que tener marido de una sola mujer. Si me voy a Hechos capítulo 6, ahí tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ser con buen testimonio. Entonces yo pienso que para la salud espiritual de una congregación, para el tema de cómo gobernar bien la iglesia del Dios viviente, tenemos que ser primeramente testimonios nosotros, antes de poner al frente a alguien que quizás es soberbio. Me hiciste acordar de Tercera de Juan. Hay hermanos que con soberbia están ejerciendo poder y no son hospitalarios y quieren tener el primer lugar ellos. Entonces ahí hay un problema más bien de egocentrismo, de soberbia y no de humillación. Yo pienso que aquel que ha tenido problemas matrimoniales es terrible y doloroso, pero hay que entender que toda causa tiene consecuencias. Voy al rey David con Betsabé y el adulterio, se murió un niño, la sangre de David no puede edificar el templo. Hay muchas cosas, hermano, que puedes ir sacando de la palabra. Entonces, yo veo con el apóstol Pablo y Timoteo que no son testimonios aquellos que están en segundas nupcias para dirigir al pueblo de Dios. Muchas gracias, hermano Manuel Alejandro. Ha sido bastante amplio. En la respuesta hemos ocupado más del tiempo previsto. Hermano Rigoberto, por favor, puede tomar nuevamente el maestro ceremonia. Muchas gracias, mi amado hermano Rojas, por dirigir este espacio que es tan importante, hermano. Sabemos que las preguntas, los comentarios son parte, hermano, de la lección, son parte de la clase, son parte del estudio, hermano. Y gracias, hermano Rojas, por llevar este espacio tan importante. Y hay algo antes de darle el tiempo al hermano de la oración final.
hermanos, yo quiero comentar algo lo que decía nuestro hermano Manuel Alejandro con respecto a que si debo o no debo de bautizar. Y es que recuérdense, hermanos, que cada país tiene sus leyes. Pero yo alabo y glorifico a Dios que la palabra de Dios es para todo el mundo, hermanos. En Guatemala pueden regir leyes, pero la palabra de Dios está sobre todo, hermanos. Es la palabra. Y si nosotros vamos a la palabra, dice la Biblia, hablemos del caso del etíope, por ejemplo. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que respondió Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces ahí vemos el texto bíblico, hermano. Y luego, si nos vamos a cuando cuando vino el carcelero, ¿y qué le dijo a los apóstoles? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué les dijeron ellos? Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hermano, en el texto bíblico, entonces, hay algo que me encantó mucho el hermano Alejandro, y él decía, yo hablo donde la palabra habla y callo donde la palabra cae. Y si a mí la palabra del Señor me autoriza, si la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puede, hermanos, bien puede, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos que se meten a cuestionar muchas cosas, pero yo creo que debemos de ser bíblicos en este punto, hermanos. Debemos de usar la palabra de Dios. Si la palabra lo autoriza, ¿quiénes somos nosotros para no bautizar a alguien? ¿Verdad? Recuérdense que la palabra del Señor está sobre nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos una autoridad y nuestra autoridad es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, una vez más, hermano Alejandro, gracias por la paciencia, por las preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que formaron parte de este programa. Así que, hermano, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Gander. Hermano, yo no sé si todavía el hermano Gander está conectado con nosotros. Me parece que ya no, de 86 hermanos que estuvimos en la plataforma, aún habemos 45 hermanos. Así que, entonces, en esta noche, quien nos va a estar despidiendo en palabras de oración va a ser nuestro hermano Carlitos Abello desde Sacramento. Hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor porque en esta plataforma hemos tenido hermanos de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Perú, República Dominicana. Hoy tuvimos Puerto Rico, hermano, tenemos de Colombia, tenemos, hermano, toda Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. También estuvo Panamá con nosotros, varios estados de los Estados Unidos como Sacramento, hermano, Los Ángeles, California, Miami, tuvimos Atlanta, Pensilvania, Luisiana, hermano, Maryland, hermano, varios estados de los Estados Unidos, Colorado, Denver, gracias al Señor. Tenemos hermanos de diferentes países y estados. Y si hay algún hermano que no he mencionado su país, pronúnciese, hermano, y diga, hermano, le faltó México, también estuvo México, está México todavía con nosotros. Hermano, tenemos a varios hermanos de diferentes países que se conectaron con nosotros. Recuerden, hermano, que todos los viernes tenemos esta plataforma, y recuérdese también que este lunes estaremos conectados, ya que Foro Bíblico, hermano, ha accedido a que Varones en Acción pueda traer su programa. Entonces, estamos teniendo, hermano, esa conexión los lunes y estamos teniendo conexión los viernes. Y recuérdese que mañana tenemos una hora de oración y alabanza a las 9 de la noche por la plataforma de Varones en Acción. Así que, bueno, Carlitos Abello, por favor, despídanos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, gracias le damos por esta intervención, linda intervención. Y primeramente, Padre de la gloria, le damos gracias por permitirnos acercarnos confiadamente ante su trono de gloria.
Gracias, Padre Santo, por nuestro hermanito Manuel Alejandro, que nos ha traído una excelente exposición de su palabra. Gracias por usarlo, sígalo usando, Padre de la Gloria. Bendiga, Padre Santo, todos los que formaron parte de esta plataforma, su plataforma, Padre, en lo cual usted usa a nuestro hermano Rigoberto y todos los demás organizadores para que esto se haga. Bien dicho, Padre Santo, lo que ellos mencionan de una retroalimentación y edificación. Porque todos los ministros acá, Padre Santo, en su Espíritu Santo, necesitamos una sola mente y un solo sentir. Y en esta plataforma nos podemos comunicar como que si estuviéramos físicamente en una sala. Gracias, Padre Santo, por ello. Perdone nuestras faltas y pecados, Padre de la Gloria. Y que cada día háganos, Padre Santo, tener la vista hacia arriba, Padre Santo. Y Padre de la Gloria, ayúdenos cada día a reflejar la luz de su Hijo Jesucristo y andar en sus pisadas. La gloria y la honra sea siempre para usted, Padre Santo. Ahora le pedimos que usted nos despida, Padre Santo, que usted, Padre Santo, siempre nos lleve y nos bendiga, Padre Santo, en su paz y bendición. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano Carlitos. Amén. Pueden conectar sus Amén. micrófonos, Amén, pueden hermano. despedirse. Bendiciones, Pueden hermano. hablar, hermano. Buenas Feliz noche, bendiciones hermanos a todos. Bendiga, hermano. Si sube una copia, hermano, por favor, si puedes subir una copia. Bendiciones a todos, hermanos. Hermano Manuel, Gracias, hermano, hermano. fíjese que lo que el hermano está diciendo, hay varios hermanos que me escribieron acá en el WhatsApp, si hay posibilidad, si hay alguna posibilidad de obtener el material que usted dio en estas 2 sesiones, aunque sea por escrito, aunque las grabaciones, estamos teniendo un poquito de problema con las grabaciones porque nuestro hermano Tomás Parillo todavía se encuentra en Honduras. Yo creo que ya hoy me parece que ya llegó al Perú. Entonces tenemos un poquito de atraso con algunas lecciones que todavía no han sido enviadas. Entonces, no sé, hermano Manuel, ¿cómo estaría si usted me pudiera mandar ese material en el WhatsApp y yo puedo eso lo enviar a todos los que se conectaron? Sí, inclusive este seminario lo he dado a la congregación aquí en Madrid y tengo, no con las mismas palabras, pero sí gran parte con las citas y hay cosas diferentes, pero es basado en la casa del siervo de Dios. Tengo 3 sesiones completas en YouTube, se las puedo pasar, hermano Rigoberto. Por favor, hermano. Amén. Al hermano Alejandro, en esta noche dice que le lanzaron una recta. Yo creo que fueron curvas con slider. Hermano, amén, amén. Así es. No puedo pegar un jonrón, va a decir, man. Sí. Yo creo que quedé pasando la bola quedé con el bate en la mano. Sí. Lo mandaron a la primera base. Le cantaron el strike de Sí. uno. No, pues. Vale Nos por vemos. cosas, vale. ¿cómo es? Bendiciones, Bola hermanos, por Dios les base. bendiga. Hermano Rigoberto, Y hermano Douglas. siempre leen los comentarios. Yo no levanté la mano y puse algunos comentarios. Será la próxima sesión. Voy a tener que hablar con Arnaldo. Arnaldo. Sí, yo puse algunos comentarios ahí. Esperaba que pudieran leerlos y que el expositor pues, nos hiciera algún comentario. Pero bueno, será para la próxima. Bendiciones para todos. Mi hermano Douglas, nos disculpamos por esos comentarios que nuestro hermano, pero el hermano lo hizo por el tiempo, hermano. Entonces, Sí. usted se dio cuenta, el hermano fue directo a decir que el tiempo ya había pasado, pero sus comentarios valen, hermano, porque yo estoy seguro que todos lo vieron cuando usted lo puso. Ahí nos sale en el chat, hermano, los comentarios, pero
por supuesto, en otra oportunidad, yo le voy a pedir favor que mejor haga su comentario verbal, porque a veces como que nos toman más cuenta porque leer tanto mensaje que entra. No me lo está preguntando, pero aquí tengo ahorita más de 28 mensajes. Y entonces el hermano, para poder encontrar el comentario y la pregunta, a veces tendría que ver uno despacio cada uno. Entonces, pero sí son tomados en cuenta mi hermano Douglas. En el nombre de mi hermano Rojas y de toda la plataforma, nos disculpamos, hermano. Perfecto. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones, Amén. hermanitos. Nuestro hermano Douglas se conecta desde Panamá, hermanos. Amén. Ahí está la hermana Alex. Oye, hermano Isaac. Saludos, hermanos, y bendiciones a todos. Amén. Amén, eso. Hermano José García, un fuerte abrazo. Gracias, hermano, igualmente, hermano Rigo. Nuestro hermano José García se conecta desde Los Ángeles, California. Bonita clase, hermano Alejandro. Bonita clase, aunque me dio en la cara, pero estuvo muy bonita. Excelente, Amén, excelente, Manuel. Very good. La Muy buena palabra clase. dice que traspasa todo. Es aquí donde todo el mundo dice, ¿quién le llevó la murmuración al predicador? ¿Quién le dijo? Sí. Todos leímos tu comentario, Douglas, en el chat. Sí, todos lo leímos ahí en el email, lo que mandaste en el texto. Ujú. Zula, en la próxima hacer una pregunta. No, es que había bastante, 34 minutos nos llevamos y eran 20. No, tranquilo, no se preocupen. Cuando llegue a Guatemala, ahí yo le cobro al hermano Rigoberto. Ahí, dos que tres, Douglas, ahí. Muy bien, hermano. Nada más que solo falta que cuando llegue a Guatemala me diga el hermano, no, estamos en ayuno de oración. Bueno, Buenas noches, hermano, debería apagar la grabación. Bendiciones, buenas noches. Un fuerte abrazo. Muy bien, hermano Carlitos Abello, usted cuenta, hermano, usted cuenta. Ok. Ausencia de nuestro hermano Marvin Gadarriaga, que él es el experto. Nuestro hermano Marvin Maradiaga está celebrando una boda, hermano, y por eso fue que no se conectó. Oh, eso. Ok. Bueno, gracias por su paciencia, hermano, a estas horas. Y más nuestro hermano Alejandro, que él está ya de día ya en España. Entonces, Hermano bueno, ahí va el Carlitos, conteo. Hermano Ahí va el Carlitos, conteo. y el hermano Milton Muñoz, que si le preguntamos la hora allá en Chile, creo que ya son las 2 de la mañana. Sí, él se durmió ya, creo. Sí. Bueno. No se le escucha, hermano Milton. 2:34. ¿Cuánto? 2:34. 2:34. Gracias, hermanito, por permanecer acompañarnos. Ok, entonces, bueno, la vez pasada fue de 5. Entonces, bueno, 5. Hermano Rigoberto, antes de retirarme tengo entendido que el próximo viernes me toca a mí la predicación o el tema. El punto es que yo estoy fuera de Santiago el próximo viernes y no sé si voy a tener internet allá donde estoy. Entonces, ¿qué le parece si podemos dejarlo para el siguiente viernes o cuando usted estime conveniente de acuerdo a su calendario? Okay. Bien, hermano, déjeme ver si lo tengo. Permítame, hermano Carlitos. Es ok. Yeah. Pues sí. Sí, hermano. Está para el 28, es correcto. Está bien, hermano. Entonces déjeme. ¿Quiere usted todavía ver, asesorarse bien si va a haber internet o está seguro que no va a poder conectar? No lo sé porque tendría que conectarme con el teléfono. Yo no sé si podría con el teléfono conectarme con el computador. Yo no sé, es que eso es lo que yo no... La verdad que la tecnología a mí me abandonó hace muchos años, entonces... Entonces prefiero desde la casa hacerlo con la internet seguro
¿Y qué le parece si el 4 de noviembre puede ser, si es que existe la posibilidad de hacer el cambio? Bueno, vamos a ver si tengo Entonces, aquí, mire, hermano. pero usted lo resuelve y después me comunica. Ok, Pero perfecto, la, perfecto. la pregunta del tema que quiero dejar Amén. es, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Esa es la pregunta para el tema que vamos a presentar. ¿Qué le parece? Excelente. Para que usted Me lo parece anote ahí. excelente, hermano. Listo. Para que usted lo anote la pregunta y para que lo incluya en el calendario que usted coloca todos los viernes. Se lo voy a agradecer siempre que me lo mande en el WhatsApp. Oye, hermano, Ya. yo creo que ya me lo mandó. No, pero se lo envío. Vaya, perfecto. Excelente. Va. Yo les estaré Ya, hermano. comunicando, yo les estaré comunicando lo más tardar mañana para ver cómo tengo los programas, a ver si podemos hacer un cambio ahí. Listo. Ok. Yo espero. Perfecto. Ya, Muy hermano bien, mío. hermano Carlitos. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. Buenas Ok. noches. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Vamos por el 5. Nadie se quiere ir. Vamos por el 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chao, hermanito.